Siguiendo con lo que es modalidades de adoración. Habíamos visto un poco la parte del Antiguo Testamento, la parte de los reinados monárquicos, la parte donde iban conquistando la tierra prometida, y bueno, ahora nos tocaría ver un poco el periodo preexílico y exílico. Así que bueno, como ustedes recordarán, ¿sí? El reino fue dividido como en dos partes, en lo que es Israel y por otra parte la tribu de Judá y la media de Manasés, con diferentes reinados bien diferenciados, ¿no? Y lo que podemos ver, ¿sí? Si estudiamos la palabra, es un poco de esa decadencia, ¿no? Moral y espiritual que tuvo la nación, excepto por algunos monarcas que más o menos se acordaron de la palabra de Dios. La gran mayoría, ¿sí? Se alejó, ¿sí? Fueron corruptos, fueron idólatras, ¿no? Y esto los llevó a caer en lo que es mucho ritualismo, ¿no? Adoraban por adorar, ¿sí? Pero como que a Dios lo dejaron bastante lejos de sus corazones. Entonces eso es lo que marcó este tiempo, donde finalmente el Señor decide entregarlos a manos de los enemigos para empezar ese proceso de restauración. En primer lugar, los asirios invadieron lo que es el reino de Israel, ¿sí? Esas 10 tribus, y bueno, tuvieron influencia, ¿no? Esa influencia la podemos ver, ¿sí? Un poco de manera bidireccional. Si bien ellos, como eran como conquistadores, influenciaban a sus conquistados, también se veían influenciados por aquellos a quienes conquistaban. Algo muy interesante que alguna vez les compartí a los chicos del Ministerio de Alabanza es que, por lo general, cuando se invadía, se aniquilaba, ¿no? a la mayoría del pueblo conquistado, se llevaban cautivos a las mujeres, pero algo que era muy apreciado eran los músicos, ¿no? Como vimos la clase pasada, la calidad de músicos que tenía el pueblo judío era tal que eran como una moneda de cambio para los invasores. Eran muy valorados los músicos. Llamada atención, ¿no? Para nosotros, aquellos que somos músicos, a ver si nos llevan como botín de guerra. O sea, tenemos que valer como botín de guerra, ¿no? Tenían respeto. Este pueblo asirio era muy belicoso, ¿no? De conquistar, era un gran imperio, así como después lo fue el romano, y influenció a lo que es Israel la marcialidad de su música, ¿no? Acompañaban a los ejércitos, los músicos, ¿no? Con un tono más así de guerra. Y bueno, esos fueron los asirios. Posteriormente Judá también se ve invadida y llevada a la cautividad, en este caso por el imperio babilónico, ¿no? Y bueno, los babilónicos, en lugar de tener tanto enfoque en lo militar, ellos tenían un enfoque más bien hacia la astrología, hacia la astronomía, ¿no? Y eso también impregnó bastante al pueblo de los judíos. De ellos tomaron el sistema de 7 sonidos, de 7 notas musicales, los judíos, y gran parte del mundo occidental, tomó este sistema de sonidos. Y aún en lo edilicio también tomaron los hebreos influencias de los babilónicos. Posteriormente a eso, posteriormente no, perdón, en su caso anterior y también a través, vemos que hubo una conexión, ¿no? Entre la música, entre los profetas. Vamos acá. Por mencionar Isaías. Isaías denunció, ¿sí?, fuertemente la hipocresía y la injusticia que llevaba a cabo el pueblo de Dios. Adoraban de labios,
pero sus corazones estaban lejos de Dios, ¿no? Y eso nos hace pensar, ¿no? Que a veces puede haber mucho ruido, mucha música, mucho jolgorio capaz en nuestros tiempos de adoración, pero tenemos que estar muy atentos, ¿no? A que el verdadero avivamiento tiene que estar acompañado por un cambio en la sociedad. Los grandes avivamientos están marcados por eso, ¿no? Si nuestra adoración, si nuestra vida espiritual no se ve reflejada en la practicidad, y tenemos que evaluar si no estamos pasando por lo mismo que pasó Israel en esos tiempos, ¿no? El profeta Miqueas, ¿no? En el capítulo 6, por ejemplo, denunciaba, ¿no? También decía que al Señor en realidad le agrada que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios, ¿no? A veces es fácil hablar de amar la misericordia, de humillarnos, ¿no? De decir, bueno, sí, me postro, me arrodillo, tengo mi tiempo con Dios, eh, esa intimidad, pero si no va acompañado de esto de practicar la justicia, no es una adoración que realmente eh, sea. Tenemos que practicar la justicia, no podemos decir, sí, Señor, te amo, y por otro lado seguir con cosas que pueden ser hasta ilegales, ¿no? El profeta Amós también se involucró, ¿no? Y algo muy interesante es que él planteaba que nuestros cantos, nuestra adoración, quizá pueda ser buena, quizá pueda ser multitudinaria, pero capaz no es siquiera agradable a Dios o acepta para Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decía en Amós, si leemos en el capítulo 6, dice que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, pero sus corazones están lejos de Dios. Como decíamos, el pueblo de Israel, de Judá, seguía con ese ritualismo, pero su corazón no estaba al lado de Dios, ¿no? Y bueno, también otra llamada de atención, ¿no? Recién hablábamos acerca de ser auténticos, de tener un poco de lo autóctono en nuestra alabanza, en nuestra adoración, y la imitación no es algo que le guste a Dios, ¿no? Quiere algo que venga de nuestros corazones, desde lo personal. Por algo Él nos hace diferentes a todos, e incluso quiere esa diversidad y esa autenticidad en nuestra alabanza, en nuestra adoración. No olvidemos que la imitación es una característica del diablo, de Satanás, ¿no? Entonces no es algo que Dios esté buscando en la imitación. El profeta Ezequiel, ¿no? Vemos también la música de Ezequiel. En Ezequiel está este pasaje muy conocido, donde vemos la caída de Satanás, donde podemos ver, ahí como lo describen, muchos dicen como el líder de alabanza, ¿no? Como Dios lo envolvió de honra, de honor, de atributos muy destacables, y sin embargo cayó. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo también quizás un poquito más adelante en el curso. Y aún Daniel, ¿no? Hablaba él ya, ¿no? Desde el exilio, desde un contexto de censura, donde él no podía ser completamente abierto en lo que decía. Podemos recordar el pasaje, ¿cuántos se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Donde cuando sonara el sonido de instrumentos, ¿no? Tenían que postrarse, que adorar. Sonaban trompetas, sonaban flautas, cítaras, liras, arpas, la zampoña, no sonaba. Después busquen qué es la zampoña, algunos dicen que era un conjunto de instrumentos, ¿no? Pero bueno, la música, los profetas estaban también muy relacionados en este periodo preexílico y exílico. Y finalmente vuelven a Jerusalén. Después de este tiempo donde Dios los tiene que tratar, donde los tiene que volver a la fuente, ellos vuelven a Jerusalén, ¿no?
y podemos ver una reconstrucción, que la podemos ver desde el punto de vista edilicio, ¿no? Donde ellos tienen que reedificar los muros de su ciudad, donde tienen que reedificar otra vez el templo, un templo que en la época de Jerusalén era todo esplendor, envidiado por otras naciones. Ahora en los tiempos de Zorobabel era bastante humilde, ¿no? Dice que los ancianos que recordaban, ¿no? Como les hablaban del templo original, lloraban de tristeza. Pero lo importante es que esa reconstrucción, más que nada, vino desde lo espiritual, ¿no? Dios necesitaba reconstruir esa espiritualidad, ese vínculo con su pueblo. Y me gustó el concepto de adoración completa en el libro de Nehemías, algo que Dios nos transmite, dice: durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron, ¿no? Leyeron el libro de la ley, confesaron sus pecados y adoraron, ¿no? Y esto es algo que necesitamos implementar, ¿no? Para que nuestra adoración sea completa, sea eficaz, ¿no? Estos son los elementos que tiene que tener una verdadera adoración espiritual, un avivamiento espiritual, ¿no? Y lectura de la Biblia la tenemos. Creo que nuestro ministerio se ha caracterizado mucho por ser rico en la palabra, en la doctrina, ¿no? Adoración tenemos, pero a veces yo creo que nos falta un poco eso de confesión de pecados, ¿no? Capaz no tiene que ser abiertamente así, pero nuestra alabanza tiene que estar, esa confesión de pecados. A mí me gusta y se los recomiendo el último disco que sacó Barak. Está tan bien estructurado, ¿no? Como que las canciones van transitando todo ese fluir que les digo de adoración completa, ¿no? Se entregan, piden perdón, se regocijan, está involucrada la palabra, las canciones son muy bíblicas, se los recomiendo que lo vean en el orden que ellos organizaron las canciones, está muy bueno. Y bueno, este fue el periodo preexílico y exílico. ¿Tienen dudas? Igual pregunten. Y finalmente tenemos el periodo neotestamentario, ¿no? A partir de la venida de Jesús. Y en un principio parecería que hay menos referencias a la música, a la alabanza, a la adoración, pero en realidad no es así, hay una gran continuidad, ¿no? Solo que tenemos que saber buscarla. Por ejemplo, el término griego proskuneo, ¿sí? Se menciona como 61 veces, ¿no? Y este término se traduce como adorar, ¿no? Como arrodillarse, como postrarse. Le da mucho énfasis también el Nuevo Testamento a la adoración. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús, él tenía, ¿no?, esos tiempos donde el culto era importante para él, en las sinagogas, en el templo, tenía ese celo, porque se daba cuenta, ¿no?, que había perdido la relevancia y el verdadero sentido, y habían hecho del templo un lugar de cambio, de comercio, ¿no? Punto aparte podemos hacer, si quieren, después un análisis acerca de lo comercial que a veces se vuelve la música cristiana, algunos ministerios, ¿no? Como a mí me hacía mucho ruido cuando algunos decían, bueno, trajimos a Oraco, trajimos a Cristina Clario, y hay algunos ministerios como que ponen condiciones, cobrar tanto, o quiero el hotel tanto, ¿no? Y es delicado, ¿no?, ponerle un precio a Dios, pero también ellos viven de eso, ¿no? Son profesionales, dejan tiempo con su familia, con su país, en su casa, y de alguna manera también tienen que subsistir. Es un tema delicado, ¿no? Una anécdota linda que me gusta es que, por ejemplo, Redimidos hace muchos años había estado acá en la plaza de Oro Verde del 37, totalmente gratis, y después, bueno, unos días hacía algún teatro o algo, donde ahí sí se cobraba, ¿no? Pero no habla de la humildad, de
de no volverse un artista, ¿no? Secular que va atrás del dinero, de las luces. Eso está muy bueno. Las ofrendas, como decían hace un rato, son importantes y son una manera de adorar a Dios. Todos recuerdan el pasaje de la mujer, ¿no? Que pone esas 2 monedas nada más. Y cómo a través de las ofrendas también podemos eh, dar también para Dios. Podemos ver el pasaje de los magos, ¿no? que vienen de Oriente a adorar al niño y le traen ofrendas. ¿Ven cómo la adoración, el alabanza están en el Nuevo Testamento? En el pasaje donde Jesús habla con la mujer samaritana, que le dice que ya no importa tanto el cómo, el lugar, sino que se adore en espíritu, en verdad, ¿no? En espíritu, con todas las manifestaciones, ¿no? Acerca de adorar desde lo espiritual, como alguien tiene que haber aceptado a Cristo, si no es muy difícil adorar en el espíritu, porque uno no tiene el Espíritu Santo, ¿no? En verdad, significa con el entendimiento, y bueno, algunos otros conceptos. Alguien está dibujando por acá, y no soy yo. Y también en el ministerio de Jesús vemos, por ejemplo, el concepto de festivo que también hubo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en Jerusalén, arriba de ese burrito? Cómo la gente lo recibe y no con ese carácter de fiesta capaz que tenemos en la mente, ¿no? De ponerse todas las mejores pilchas o estar, ¿no? a la altura de algo muy pomposo, sino que ellos estaban en un contexto de la fiesta de las enramadas, ¿no? Donde tenían que dejar sus hogares y vivir en tiendas por unos días, ¿no? Donde ¿no? Era lo mismo el rico que el de clase media, que el pobre, ¿no? Y bueno, esas fiestas eh, fue espontáneo, fue con lo que tenían, con las palmas que tenían ahí, adoraron a Jesús, y es ese espíritu festivo que nosotros podemos generar en cada culto, en cada tiempo donde podemos y tenemos esa oportunidad de adorar a Jesús, no de manera escapista tampoco, ¿no? Sino de manera genuina, simple, sencilla, no tiene que ser algo para aparentar, sino realmente sincero, ¿no? Siguiendo con las primeras comunidades cristianas, ¿no? Una vez que Jesús parte al cielo, ¿no? Encontramos como características la adoración comunitaria, ¿no? Como ellos empezaron a tener esa actitud de estar juntos, de estar unidos, ¿no? Esa coinonía que siempre hablamos, de dejar un poco atrás el ritualismo, ¿no? Esas fórmulas judías que tenían de acercarse a Dios, adorar como forma de vida en relación al amor hacia el otro, ¿no? Como ellos compartían el pan, cómo daban al necesitado. Nuestra adoración la reconocemos como manifestada en la música o en las ofrendas, decíamos hace un rato, pero también es el amor al otro, es ayudar al otro. No podemos olvidar lo social en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Se caracterizó también por dejar de lado los intermediarios, ¿no? Se necesitaba antes de un sacerdote que oficie, ¿no? Y eso capaz nos tiene que llamar la atención a nuestras actitudes, ¿no? De no caer capaz en eso, ¿no? Vemos capaz como poderosísimo ir a un recital, a una administración de Barak, de Marcos Barrientos, de Marcos Witt, una mega fiesta de adoración, una campaña, y en realidad estamos poniendo capaz como intermediario eh, a otro siervo de Dios que nos lleve a ese tiempo, cuando en realidad tenemos que generarlo nosotros. No tiene por qué ser algo mucho más rico espiritualmente, un evento, que un culto que podamos disfrutar un domingo o un día de semana en nuestra propia congregación, ¿no? Hablamos de circunstancias. ¿Cuántos se acuerdan a Pablo y a Silas adorando en las peores circunstancias, ¿no? Cuando habían sido flagelados, estaban presos, ¿no? Y sin embargo, le dieron lo mejor a Dios y cosas impresionantes sucedieron, ¿no?
Hablamos de salmos, de himnos, de cánticos espirituales como formas, ¿no?, en las que se adoraba en el periodo de los hechos. Bueno, eso lo vamos a ver que pasa un poquito más adelante en el curso con más detenimiento. Y para terminar, en el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis nos trae un panorama, ¿no?, de la adoración celestial, y podemos rescatar algunos pequeños puntitos que puse, por ejemplo, los 24 ancianos, ¿no? Uno se imagina gente grande, lo que nos habla de que tenemos que darle lugar, ¿no?, a la gente grande en nuestras congregaciones. Recién decía capaz ya lo del rap, ¿no?, pero también tenemos que hacer que se involucre gente como Juan Lavesari, ¿no?, que se sienta identificado y pueda conectarse. Podemos identificar la estética, ¿no? Es algo muy interesante. Esta contraposición, ¿no?, de que ellos no le daban tanta relevancia, ¿no?, a lo visible, sino a lo realmente espiritual. La forma en cuanto a que los seres vivientes, los ancianos, repetían y exclamaban, ¿no? Repetían y exclamaban: tú eres santo, tú eres santo. Y no se menciona que canten, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien identificamos como a la música como nuestra mayor expresión de adoración, la que más nos identifica, no necesariamente es la única, ¿no? Lo vimos una vuelta, me gustó cuando hicimos un evento todo de adoración, donde no simplemente la música fue la protagonista, ¿no? Capaz, cuando hacemos obras de teatro, el arte es tan vasto y tan útil para adorar a Dios que no podemos dejar de lado esas manifestaciones, ¿no? Y por último, tenemos ese pasaje, ¿no?, donde los héroes de la fe son aquellos que han vencido, ¿no?, a la bestia, han vencido al enemigo, y entonan ese himno, esos himnos. Uno es el himno que cantó Moisés y otro es el himno del Cordero, ¿no? Y nos habla acerca de que esos héroes de la fe, Dios no te pide, no exige, y tenemos que dejar de lado ese concepto de que el héroe de la fe es aquel que no tiene problemas, ¿no? No dice que ellos vencieron a Satanás, a la bestia, sin problemas, ¿no? Como Pablo y como Silas, vamos a tener tiempo donde estemos en las peores condiciones, pero eso no significa que nuestra alabanza no tenga que fluir. Yo creo que mucho por el contrario, ¿no? En los peores momentos es cuando más tenemos que vincularnos con Dios y tener este tiempo de alabanza y de adoración que nos va a dar la victoria. Así que bueno, los dejo con Nidia, que les va a dar lo resto. Bueno, me toca a mí. Si tienen alguna duda con respecto a lo que habló Rolo, siempre pueden preguntar, siempre pueden mandar un mensajito. No duden en hacerlo, que obviamente vamos a contestar. Van a ver que en este curso vamos a hacer mucho hincapié en la comunidad, ¿sí?, en la congregación. Realmente una de las cosas que vamos a hacer énfasis es en eso, porque es lo que creo Dios nos está hablando en este tiempo. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy en esta noche es acerca del carácter del adorador. Wow, ¿no? Siempre estamos hablando y diciendo, uy, mi carácter, yo lucho con mi carácter y el carácter de aquel. Todo es como que gira en torno al carácter. Y hoy vamos a ver, bueno, ¿qué es el carácter? ¿No? Vamos a tener una definición de qué es el carácter. Vamos a poder entender un poquito cuál es el objetivo de Dios con respecto a nuestro carácter, ¿sí? Así que para empezar vamos a leer Gálatas, vamos a leer algunos pasajes en esta noche, así que espero que estén atentos y que puedan si quieren anotar, va a ser de mucha bendición, y si no, después lo repasan en los videitos de YouTube
que está ahí todo registrado. Si vamos a leer Gálatas 4:19, que dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Y después vamos a leer un pasaje que está en Lucas 9:23, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Así que esos son los dos pasajes que vamos a leer, después vamos a seguir leyéndonos más, pero antes de seguir quiero que leamos una definición de qué es carácter, y dice así: el carácter es un conjunto de acciones, de conductas, valores, pensamientos, creencias, hábitos, miren todo lo que incluye carácter, ¿no? A diferencia del don, o sea, a diferencia del talento, perdón, que es un don, el carácter es una elección, ¿no? ¿Por qué es una elección? Porque nosotros vamos a decidir, como dice este pasaje en Lucas, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿no? Esa es nuestra elección. Si hablamos del carácter del adorador, que es lo que hoy vamos a tratar, estamos hablando del corazón, ¿sí? Del adorador, en donde se encuentra todo, ¿no? Fíjense que Pablo dice en este pasaje de Gálatas que sea formado. Esa palabra formado dice que viene del griego morfo, ¿sí? Y tiene que ver con una concepción de un feto en crecimiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la vida de Jesús es el patrón que nosotros tenemos para poder entender hacia dónde vamos en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, el carácter del adorador es lo que va a ser transformado por medio de nuestra decisión, ¿sí? Y para que nosotros tengamos como algo en que medir nuestro carácter o evaluar nuestro carácter, hoy vamos a ver un pasaje que está en Primera de Timoteo 4, 11 al 13, que dice así, yo se los leo, así no estamos... dice: enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe, tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñar a otros creyentes, ¿no? Esto le dice Pablo a Timoteo. Y de este pasaje nosotros lo que vamos a entender es que el carácter del adorador se ve reflejado en alguna forma, ¿sí? Se ve reflejado, por ejemplo, en la forma en que hablamos, ¿no? Entonces yo quiero que vos ahí, mientras te hablo, vos puedas como revisar tu corazón, ¿no? Autoconfrontarse es la palabra. Es muy importante que siempre que nosotros escuchamos la palabra de Dios, podamos autoconfrontarnos, ¿no? Decir, bueno, a ver, lo aplico a mi vida y veo cómo está mi corazón con respecto a lo que estoy escuchando. Entonces, dice que Pablo insta a que Timoteo sea un ejemplo, ¿no? En su forma de hablar, ya que ésta revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de hablar. Y te hago una pregunta, a ver, ¿te metiste en algún problema por tu forma de hablar alguna vez? Acá Rolo levanta la mano, ¿no? La Biblia afirma que el que refrena su lengua puede refrenar todo su cuerpo, ¿no? Fíjense qué tremendo desafío, ¿no? Cuando nosotros decimos, quiero madurar, ya no quiero ser un niño espiritual, ¿cuándo voy a madurar? Esas preguntas que se hacen los creyentes y sobre todo los que no estamos como hace mucho tiempo. Bueno, una de las señales es aprender a refrenar la lengua, ¿no?
dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Después dice, no, en dónde se ve reflejado también el carácter del adorador, en la conducta, ¿no? Cómo nos conducimos, las decisiones que tomamos, a quienes nos sometemos y los lugares que frecuentamos dan muestra de nuestros valores, ¿sí? La Biblia habla de ser santo en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, en nuestra conducta. No se puede separar lo que hacemos en lo privado de lo que hacemos en lo público, ¿sí? Yo tengo por ahí un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos un patio en donde se escucha todo lo de alrededor de los vecinos, y ya que no conocen a mi vecina, ella suele gritar y tiene situaciones de violencia verbal. Y nosotros cuando la cruzamos por ahí en la calle es todo amor, es toda ternura, ¿no? Y bueno, ahí vemos por ahí, este es un ejemplo, ¿no? De lo que soy en privado y lo que soy en público. Tiene que haber coherencia, como hablábamos la clase anterior, ¿no? Entonces, alguien dijo una vez, y esta frase la anoté porque me pareció interesante: si estás muy preocupado por tu testimonio, significa que no estás dando buen testimonio. Es una frase fuerte, pero quizás pueda hacer que alguien necesite escucharla, que alguien necesite descansar en la presencia de Dios y aceptarse tal cual es, con sus defectos y virtudes, pero entendiendo que estamos en un proceso, ¿sí? Y por último, seguramente hay muchos más, el carácter del adorador se ve reflejado en el amor, ¿no? Y acá vamos a armar vamos a desarrollar el tema del amor, ¿sí? La esencia de Dios es amor. Hay muchas palabras que podemos asociar a la definición de amor, pero la que nosotros vamos a usar hoy es la definición de dar, ¿sí? De dar. Dice la palabra: más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos de nuestro tiempo, de nuestro espacio y nuestro todo a Dios, entonces ahí estamos haciendo que nuestro carácter sea transformado por Él. Nos exponemos a su presencia para que al contemplar su gloria, nuestro corazón sea transformado, ¿no? Y cuando nosotros damos, hacemos que el amor sea práctico, ¿sí? Que no nos quedemos en la teoría, sino que se empiece a manifestar todo ese trabajo que hace el Espíritu Santo con nuestro carácter, ¿no? Dice la palabra de Dios que el mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces entendamos que lo que el mundo está esperando es que se manifieste el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. ¡Wow! ¿No? ¡Qué desafío que tenemos! Y en cuanto a esto, vamos a hablar del amor práctico. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harían si recibís, qué harías vos si recibís un superpoder? ¿Alguien se anima a contestarme? ¿Qué harías si recibís un superpoder? ¿Alguna vez te preguntaron eso a los jóvenes en Instagram que preguntan? Hazme una pregunta. Bueno, yo hoy te hago una pregunta. A ver quién me contesta. Daniel Nicolai, que lo veo ahí. ¿Qué harías si recibís un superpoder? Lo primero que haces, de repente podés ser súper fuerte, un superpoder que más te guste. ¿Qué harías? Y bueno, hola Nidia, hola a todos. Lo primero que hago es usarlo, sea lo que sea. Claro, ¿no? Es obvia la respuesta. Es como el hombre araña, ¿no? Que cuando le picó la araña salió a treparse por todos los edificios ahí con sus telas de araña, hacía equilibrio y estaba súper entusiasmado, ¿no? Y yo les quiero contar una historia. Seguramente la conocen, porque es muy, muy, muy conocida. Hay alguien que recibió un superpoder sin que se lo esperara, ¿sí? Un día se fue a dormir
¿sí? Ustedes me dirán, a ver, el que primero me contesta quién es, se gana un poroto. Dice, ¿no? Que se acostó a dormir y de repente Dios le susurró, como si Dios fuera el genio de la lámpara, le dijo a este personaje bíblico, le dijo, pedime lo que quieras. A ver, ¿quién es? Se fue a dormir. Salomón. Creo que Salomón. Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan de esta historia? Salomón se acuesta en la noche sin pensar ni imaginar que las próximas horas cambiarían su vida para siempre, porque después de eso nunca fue el mismo, ¿no? Y más que Dios querer concederle un deseo, Dios le estaba probando el corazón, ¿no? ¿Y se acuerdan qué pidió, qué superpoder pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y saben qué pasó con él? Yo le preguntaba a Daniel qué es lo que haría si recibe un superpoder. Bueno, hoy vamos a ver lo que apenas se despertó Salomón hizo. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Reyes 3:15. Dice así, miren. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció sacrificios y holocaustos de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Miren qué hizo Salomón apenas recibió su superpoder, ¿no? Yo no sé si yo haría lo mismo, pero Salomón hizo dos cosas importantísimas. Lo primero y fundamental fue adorar a Dios, ¿sí? Y organizó una fiesta con sus seres queridos. Dos cosas importantísimas que ya lo vimos en la primer clase y hoy la volvemos a recordar. Poder relacionarnos plenamente con Dios y plenamente con nuestros seres más cercanos, ¿sí? Y yo quiero que podamos entender un poquito de qué es lo que Dios dice acerca de la sabiduría, porque ¿no? Cuando Salomón recibe este superpoder, que recibe sabiduría, nosotros podemos decir, bueno, ser sabio es ser súper inteligente, ¿no? Ser sabio es tener un coeficiente intelectual que te permita entender todas las cosas, tener buena memoria, y la verdad es que no es así. Para Dios, ser sabio no se relaciona con nuestro coeficiente intelectual, sino que es saber vivir bien, un carácter conforme al corazón de Dios, un carácter de adorador, un carácter que está siendo formado Cristo en ese corazón, dice que es un carácter que sabe vivir bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Una persona sabia es la que logra enfocarse en las cosas más importantes de la vida. Y según Dios, ¿cuáles son esas dos cosas tan importantes? Bueno, vamos a leer Marcos 12, 30 y 31, que lo vamos a recordar, porque un poquito lo vimos, pero en el pasaje de Mateo. Esta vez lo vamos a leer de Marcos. Dice así, número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, mente y fuerzas. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, la persona sabia va a entender y va a enfocarse en estas dos cosas que para Dios son súper importantes. Y yo te dejo esa pregunta en tu corazón, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿O qué cosas me pide Dios en este tiempo? ¿No? Igual yo les voy a dejar unas preguntas para reflexionar, pero que podamos entender, ¿no? Que para Dios poder adorarlo en espíritu y en verdad significa que podamos vivir bien, porque si no hay alegría en nuestro corazón, si el Espíritu Santo no está haciendo un proceso
de transformación en nuestro ser, entonces estamos sumergidos, como hablaba Rolo, ¿no? En esa religiosidad, en ritos, en cosas que no nos llevan a ningún lado. Y quiero leerles algunas cosas que este sabio Salomón escribió con respecto a la relación entre personas, ¿sí? Vamos a leer Eclesiastés 9, 7 al 9, que dice, miren qué dice después de haber recibido sabiduría, qué es lo que dice Salomón. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. Goza de la vida con la mujer que amas, porque esta es tu parte en la vida, en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Mm? ¿Sí? Habla de relación, habla de tener una relación sana con los que te rodean, ¿sí? En este caso lo que vamos a entender es que nuestra relación principal es con Dios, con nuestra familia y también con nuestra iglesia. Necesitamos tener una red de amistades sanas, una red de hermandad, un amor fraternal sano, ¿sí? Para eso necesitamos un corazón sano también, ¿no? Y después dice en Proverbios 17:1, a ver si lo encuentro. Dice así, mira, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¡Wow! Siempre los proverbios son tremendos, ¿no? Fíjense qué es lo que escribió Salomón acerca de las relaciones, ¿no? Mejor es no tener algo que comer, no tener superabundancia de bienes, pero sí tener paz, que estar lleno de tesoros materiales y tener el corazón dañado en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Así que, bueno, yo les voy a dejar unas preguntas para reflexionar, o si quieren ir contestándolas a medida que se las leo, no hay problema. Preguntas, a ver. ¿Cuál es nuestra manera de hablar en lo privado? En nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Es distinto el vocabulario en la iglesia que en lo privado? Hay cosas que en lo privado te permitís y en la iglesia no. Dice, ¿cómo es nuestro testimonio hacia los demás miembros de la iglesia? ¿Nos preocupamos en conocerlos, en hablarles, en saludarlos, ser comunidad con ellos? ¿No? ¿Estoy interesado en aquel hermano que le cuesta relacionarse con los demás, que por ahí se aísla, que le cuesta hablar, abrir su corazón? Nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de estar atentas a esas personas. Después dice, por último, ¿qué cosas nos cuesta más dar a Dios y a los demás? Puede ser tu tiempo, puede ser tu dinero, puede ser tu amor, puede ser el soltar perdón, puede ser el pedir perdón también, ¿no? Se me ocurren esos ejemplos. ¿Nos consideramos personas generosas? Esta es la última pregunta, ¿no? Así que les dejo por último esta reflexión que hice, ¿no? El pasaje de Lucas que leí al principio, ¿no? Que dice que para seguir a Cristo tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo cada día, ¿sí? Entonces entendamos esto, que no tiene que ver con cuántos años hace que servimos al Señor, ¿sí? Ser adorador en espíritu y en verdad. La adoración no tiene nada que ver con cuántos años hace que sos cristiano, no tiene nada que ver con la posición ministerial que estás ocupando o que no ocupás, no tiene nada que ver con eso, sino que
tiene que ver con un proceso de formación en tu carácter, ¿sí? ¿Y saben cuándo va a concluir ese proceso de formación? ¿Alguno me puede responder? Ay, se me estaban yendo. A ver, Johnny. Cuando partamos de la presencia de Dios, yo creo. Que ahí va a terminar el proceso. Exactamente, ahí ya se nos acabaron las chances ya no vamos a poder decir más hoy, estoy luchando con mi carácter, no, ya está, ya está. Y como consejo, no luches con tu carácter, entregáselo al Señor, que en esas manos va a ser el mejor lugar para ser transformado. Seamos obedientes, como hablábamos la clase anterior, y Él va a hacer todas las cosas en su gracia y con sus fuerzas. Amén.